les bendiga, espero se encuentren bien. Eh, Aquí siempre deleitándonos en transmitir la palabra del Señor. Estamos en esta serie de los vencedores que por la misericordia de Dios hemos estado desarrollando. Creemos en nuestro corazón que el Señor está haciendo algo hermoso en cada corazón y cumpliendo la misión, ¿verdad?, que el Señor nos puso, esperando que con todo nuestro corazón, que la motivación que nos haya o esté moviendo a grabar esto sea la motivación adecuada para que esa iniciativa guarde nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que el Señor se ha agradado de todo esto y yo sé que más de alguna persona está siendo ministrada en su corazón la temática, como constantemente lo repetimos, de estas 44 facetas del que el pueblo de Israel, desde que salió de Ramesés, del pueblo de Israel, ¿verdad? De Egipto, desde ese momento, eh, pues yo contabilicé 44 estaciones, hay otros que dicen que son 40, otros 42. Lo cierto es que por la temática que el Señor puso en mi corazón, pude ver que eran 44 porque son como 44 facetas del alma, como 44 estaciones en las que el ser humano pasa cada temporada de su vida. Y hemos visto a lo largo de todo este tiempo, pues, ya más de treinta facetas. Para esa cada parada que hacía el pueblo de Israel en el desierto, tiene una representación importante, tiene una representación eh, que cada vez que paraban ahí, tenemos que analizar qué fue lo que pasó en esa temporada. Recuerden que cada vez que paraba el pueblo de Israel, paraba entre 8 y casi a un año en cada parada. Eso variaba mucho, ¿verdad? Eso sería motivo de otro estudio para ver exactamente cuánto era que paraban, o por lo menos un aproximado. Lo cierto es que cada vez que paraban en una estación, algo pasaba alrededor de esa estadía ahí, que si lo traemos a nuestro tiempo actual, es una representación de nuestro estado del alma, ¿verdad? En aquel entonces fue literal, ¿verdad? En cada faceta que pararon, fue literal. Según las estaciones, como las hemos venido llevando, y que los hermanos han estado haciendo sus podcasts ahí, ¿verdad? Con cada estación en el desierto. Y el Señor les ha revelado cosas hermosas, pues porque en la Biblia pues no hay abundante información de cada parada. Y así una revelación de parte del Espíritu Santo. ¿Verdad? En aquel entonces era literal, ahora aplicándolo acá es algo práctico, de traerlo es la sombra, ¿verdad? Entonces que en cada parada, en aquel entonces sufrían algo allá en el desierto literalmente, ahora acá es una simbología, es un símbolo de lo cual tenemos que ministrar para que podamos entrar a la tierra prometida. Un alma mal ministrada o no ministrada, eh, seguramente no va a poder gozar de lo que el Señor tiene en la tierra prometida. Entonces, eh, después de estas breves palabras, quisiera que hiciéramos una oración para que pudiéramos adentrarnos a la estación o a la parada que pues compete en este momento poder platicar unos minutitos, ¿verdad? Así que acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora del día, suplicándote, Señor, que la palabra que tú has puesto en mi corazón pueda ministrar el alma, el corazón de aquella que está siendo preparada para ser novia. Por favor, esa es mi oración, mi deseo, ese es el anhelo de mi corazón, Señor, para que cada uno pueda estar listo para entrar a la tierra prometida, es decir, para el arrebatamiento. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, entonces yo quisiera que viéramos en Números capítulo 33, versículo 34, que es lo que corresponde. eh, eh, Sería partiendo de Jotbata y acamparon en Abrona. Abrona fue la última temporada, perdón, el último episodio, capítulo, prédica, mensaje, reflexión que se vio con anterioridad. Entonces yo quiero hablarles de lo que dice el versículo 35, y partieron de Abrona y acamparon en Ezión Geber. Vamos a hablar un poquito de Ezión Geber. A la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, qué fue lo que pasó ahí cuando el pueblo de Israel se estacionó ahí un tiempo. Eh, Según el diccionario, Etzión Geber significa, del hebreo se dice Etzión, Etzión, y tiene muchas connotaciones, pero eh, me llama la atención que dice que es parecido a la columna vertebral de un hombre. Fíjese, qué interesante. O sea, que tiene que ver un lugar. En este caso acamparon en Etzión Geber, y la palabra que significa ahí Etzión Geber es
como la columna vertebral de un hombre. Dice. Seguramente tal vez tenía la forma, el territorio donde estaban, como la columna vertebral de un hombre. Pero lo trasladan como, acuérdense que en el lenguaje hebreo hay cosas encriptadas tan extraordinarias que así con ojos carnales, humanos, naturales, no se podría entender si no viene la revelación del Espíritu Santo, porque hay algo escondido debajo de la letra, es el rema, ¿verdad? Entonces me llama la atención que Etzion Geber o Etzion significa parecido a la columna vertebral de un hombre, ¿verdad? Es un lugar junto al Mar Rojo. Yo solo entresaqué algunos significados, ¿verdad? Porque para empezar no hay tanto tiempo en estos episodios para hablarlo como uno quisiera. Pero lo que entresaco entonces es que Etzion Geber significa columna vertebral. Insisto nuevamente que seguramente tenía la forma de eso, en el territorio, pues la tierra. Pero otra cosa que saqué es espina dorsal. Espina dorsal. Y en otro diccionario que el Señor su misericordia me pudo mostrar ahí, Etzion Geber significa el espinazo de un gigante. Qué tremendo, ¿verdad? El espinazo, pues entendemos que es todo lo que detiene al hombre, al humano. ¿Verdad? Que todo empieza desde la C7, las vértebras que sostienen nuestra cerviz, ¿verdad? Hasta la parte baja de la columna o de la espalda. Eso es lo que detiene realmente a un hombre, a un humano, mujer u hombre o niño, lo que sea, pues. Yo ahorita estoy diciendo que es el espinazo, la espina dorsal. Es esa columna que nos mantiene parados. Si nos quitaran eso o nos lastimáramos, ¿verdad? En algunas personas que se lastiman esas partes delicadas ahí, no pueden caminar bien. Unos hasta parapléjicos, cuadraplégicos, no pueden porque se dañaron toda esa parte. Entonces, es la espina de un gigante. ¿Será que en ese lugar habían gigantes? ¿Será que en ese lugar habían personas de una estatura con una columna vertebral impresionante que estaba acechando al pueblo de Israel? Probablemente sí, probablemente no. Lo más probable es que quién sabe. Pero si nosotros lo trasladamos hasta nuestra época, ¿cuáles serán los gigantes? ¿Será que si tú estás siendo atacado por un gigante, estás en Geber, en Etzion Geber? Un gigante puede ser el temor, la frustración, una deuda, el temor a salir de una crisis, el temor a entrar a una crisis. Probablemente tropezaste y caíste y no te has logrado levantar. Probablemente tienes problemas de alcoholismo, de drogadicción. Estoy hablándole a las personas cristianas y obviamente a las personas no cristianas porque increíblemente Dios puede utilizar estos breves mensajes para que una persona se acerque a Cristo, una persona que no conoce a Cristo, un inconverso pues, ¿verdad? Pero este pueblo creía en el Señor. Entonces, ¿qué gigante te estás echando? Mira que Goliat, por ejemplo, el pueblo de Israel, dice la Biblia que Saúl era un hombre pues, con muchas cualidades. Al final, pues, pasó lo que pasó, no es el tema. Pero dice que la mayoría de hombres de guerra, valientes de su ejército, le llegaban al hombro. O sea, no era que los otros eran chaparros, es que él era demasiado grande. Pero llegó David, ¿verdad? Y David era pequeño, ¿verdad? Él no era guerrero, era pastor, pastor de ovejas. Y sin embargo, se levantó un gigante que medía más o menos, según los cálculos, como unos 3 metros y pico de altura. Era un gigante. Imagínense la columna, la espina dorsal de ese gigante, era Goliat. Y acechaba al pueblo de Israel constantemente, les decía, los retaba, los humillaba y que si había alguien entre ellos que viniera a retarlo y que no sé qué, usted conoce la historia, no me quiero entretener tanto ahí, ¿verdad? Y nadie, ni el más valiente, llegó David y él se echó al gigante, así resumiéndolo en un par de segundos, él derrotó al gigante. Lo que el pueblo de Israel, que era un pueblo de guerra, no pudo hacer, un pastor de ovejas lo terminó matando 2 veces. La primera vez con la piedra y la segunda vez con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza, le cortó el centro de mando a Goliat para que no se volviera a levantar. ¿Será que hay gigantes que nosotros parcialmente hemos vencido, pero con el pasar del tiempo se vuelven a levantar?
los que ya mencioné, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Incluso al compromiso, ¿verdad? ¿Cuántas personas han dejado pasar tantas oportunidades o han hecho perder mucho tiempo a otras personas en el sentido de relación sentimental? Que 10 años de noviazgo. Y al final yo creo que no era la persona adecuada. ¿Qué pérdida de tiempo le hizo hacer? Normalmente los hombres son los que tienen ese aspecto de cobardía con el matrimonio, ¿verdad? La mujer normalmente es la que la mayoría de veces quiere, eso le da estabilidad, le da seguridad. Y que de pronto el hombre después de 10 años de andar de novios, pues ¿verdad? Es amistad, compromiso, matrimonio, pero para que seamos más prácticos. Y al final le dice que no, porque no es la persona y le hizo perder 10 años. ¡Qué gigante! Y puede ser que ya tenga 40 años y ya no me voy a casar. Es un temor, es un gigante. Es un gigante. Entonces, eh, yo quisiera que viéramos algunas cositas. Aquí hay tantas cosas que yo realmente quisiera hablar. La cuestión es que la espina dorsal, como te decía, eh, consta de 7 cervicales que empiezan desde el tronco acá para abajo. 1, 2, 3, hasta la séptima. Eso compone la cerviz. Todos los que están en esa estación de Etzion-Geber, ¿cómo podemos identificar que estamos estacionados ahí? Por las características que ya te mencioné. Tienes temor a muchas cosas. Esos son gigantes, gigantes, ¿verdad? Que no te dejan avanzar, que solo medio se levanta y tú te vuelves a bajar. El temor a crecer, el temor a, no sé, a cambiarte de trabajo, eso te puede, o sea, te esclaviza, te colapsa, ¿verdad? Es un temor. No logras derrotar a tus gigantes. Te das cuenta que lo logras derrotar y al poco tiempo se vuelve a levantar aquel gigante de algún vicio, alguna adicción, cuando tú pensabas que había sido derrotado. Y el gigante se vuelve a levantar y te entra temor de volverle a fallar a Dios. Temor de poder volverle a fallar a Dios. Y los que le fallan, el temor de levantarse porque ese mismo temor no los deja. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta. Temor a, no sé, a la escasez. Es un gigante. Todos ellos son gigantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para derrotar a esos gigantes y salir de esa estación, levantarnos? Derrotar a los gigantes. ¿Okay? ¿Cómo? Matándolos 2 veces como hizo David, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo te quiero mostrar es que a esos gigantes hay que darles acá, hay que quebrarle la cerviz, espiritualmente hablando. ¿Y cómo se va a hacer eso si es espiritualmente hablando? No que agarre a una persona, un enemigo mío, y le quiebre aquí. No, es espiritual porque nuestra lucha, nuestra batalla no es con carne, no es con sangre. Es con entidades espirituales que no podemos ver, pero que están ahí. Entonces, en Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece su cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Esto lo dice la versión latinoamericana, ¿verdad? La versión Castilian dice, quien ante los reproches se revela, será aniquilado de repente y sin remedio. Entonces aquí estoy echando una base, aunque ya tengo un pocos minutos para terminar. Aquí estoy echando una base. Uno de los primeros gigantes. Voy a volver a leer para que tú te des cuenta que si se te está manifestando este versículo en tu vida, tú estás en Etzion Geber. Llevas 10 años de ser cristiano y yo sé que nosotros ya no somos iguales, hermano. No, ¿verdad? Como leí por ahí en algún momento donde había una especie de oración que decía, Señor, perdóname porque no soy la persona que tú quieres que sea, pero te doy gracias porque ya no soy la persona que era antes. Seguro que el Señor nos ha cambiado, nos ha quitado un montón de cosas, hermano. Pero hay con cosas que batallamos toda nuestra vida. Y esas son las cosas esos son los gigantes, que no nos logran eh, dejar pues en paz. Mire que Goliat tenía otros 4 hermanos, pero a David ya no lo dejaron pelear con esos 4 gigantes de Goliat. Hermanos de Goliat, perdón, también eran gigantes, eran grandotes. La espina dorsal. Etzion Geber significa la espina dorsal de un gigante, la columna vertebral de un hombre.
¿Por qué? Porque aquí es donde se detiene toda la espina dorsal de las 7 cervicales. Entonces, ¿qué hay que hacer para derribar al gigante espiritual? Quebrarla ahí. Aquí, ¿cómo sería? El hombre que después de mucha reprensión le resbala todo, pues endurece esta parte de acá que detiene su columna, dice, de repente será quebrantado sin remedio. Pero esta sería la Castilian, ¿verdad? Perdón, la latinoamericana. La Castilian sería, quien ante los reproches se revela será aniquilado de repente y sin remedio. Es decir, en pocas palabras, yo entresaco de la versión latinoamericana, eh, o la Castilian, sí, la Castilian, la palabra revelar. Alguien que está atravesando periodos de rebeldía en su vida, ese es un gigante que no te va a dejar levantarte. Etzion Geber. Aquí dice que de repente alguien te regaña constantemente, te reprende. Esta versión dice reproches, ¿verdad? Pero la latinoamericana y la mayoría de versiones tradicionales dice que el hombre que después de mucha reprensión, o sea que lo regañan, no hagas eso, mira lo que estás haciendo está malo, no le agrada a Dios, no robes, no tomes, no hagas esto, no hagas lo otro. Y hay una constante endurecimiento de las servicios por rebeldía. Claro que la Biblia dice que el que se acerca con un corazón contento y humillado al Señor siempre lo va a recibir. Pero este caso parece ser que no es ese, sino que le dicen no, no mintas. Y sigue mintiendo, con hecho pensado. No mintas, le pegan sin echar, le sigue dando. Un niño o un hijo que le dicen a las 7 de la noche tenés que venir, ya no tenés permiso para más tarde. Y llega a las 10 de la noche y le pegan un su par de cinchazos. Y al día siguiente lo mismo. O sea, ya que le resbala. Eso es rebeldía. Las personas que están en esa condición están en Etzion Geber. Una persona grande que le llaman la atención en la iglesia o que no reconoce la autoridad al que le está reprendiendo, endurece su servicio. O sea, está viendo al otro como igual que él o menor. No reconoce autoridad. Mire, David, volvemos a David. Tantas oportunidades que tuvo de matar a Saúl, pero Saúl estaba, ¿verdad? No le atinaba, lo quería matar. Sin embargo, el Señor no lo permitió y después le cortó una parte de su túnica, a ver si usted se recuerda. Y le dijo a Saúl que había tenido oportunidad de matarlo, pero le dijo, lejos esté de mí levantar la mano contra Jehová. El que estaba ahí malo era Saúl. Cualquiera hubiera podido decir, se lo mató en defensa propia David, sin embargo él no levantó su mano en contra de David, que Dios le había puesto, aunque él lo pusiera. Entonces, quien está en esta condición, mis amados hermanos, quien está en esta condición realmente está en acción, está en acción, seguramente que sí. Entonces, Génesis, ya para ir casi terminando, Génesis 49:8, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Los sojuzgan, la rebeldía te sojuzga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Perdón que solo voy a leer, pero creo que ha hecho la base de si no me voy a entretener, me voy a picar y esto pues no es exactamente una predicación como tal. Josué capítulo 7, versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Todo esto que estoy leyendo tiene que ver con la servicio. Aquí volvieron la espalda delante de sus enemigos. O sea, se acobardaron ante los gigantes. En vez de enfrentarlos, salieron corriendo. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 41. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Génesis 27, 40. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás más. Acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu servicio. El yugo de mi servicio. Son gigantes. Por ejemplo, aquí está hablando de esclavitud, ¿verdad? De servicio. Hay tanto que hablar, pero perdónenme, hermano. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no le esclavizarán más. Ese día es el que esperamos. Cuando eso pase, Dios te dice, levántate y sigue al monte de Sin, me parece que es el siguiente, ¿verdad? Ya
donde habla de otro nivel, ¿verdad? Hechos capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Otro gigante podría ser el legalismo. Porque aquí está hablando de los fariseos que dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, como mandamientos fueron 10 los que dieron, ¿verdad? Pero de ahí hubieron tradiciones y ordenanzas que los ancianos las volvieron ley. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como hacen los discípulos de? Eso no era un mandamiento, hermano. Eso era una tradición que los ancianos la volvieron ley. Y si, imagínense, si uno no se lava las manos antes de comer es pecado. No. Lo que puede hacer es que podemos agarrar una infección en los intestinos, que Dios me guarde, ¿va? Y unas amebas y bacterias. Pero el comer con las manos sucias no es pecado. Los ancianos en la tradición la volvieron ley. Eso es un gigante. Las iglesias que están esclavizadas no puede usar aretes, no puede usar maquillaje. Todo con prudencia, ¿verdad, hermanos? Porque tampoco se van a vestir o a arreglar, a pintar de una manera exuberante, extravagante las hermanas. Pero si es recatado, ¿por qué impedir eso? Eso es legalismo. Nadie puede subir al altar, ninguna mujer puede subir al altar con pantalón. Claro, si es un pantalón de hombre que hay que usar 1 litro de aceite para que entre la persona ahí, no. Pero si es un pantalón de mujer casual o formal que, que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo acá, ¿por qué impedirle a una mujer que ministre en el altar? Bueno, ¿por qué? Ese es un gigante. Es un yugo, es de esclavitud que le ponemos a nosotros a la gente aquí. Esa iglesia está en el Sion Geber. Probablemente el ministro no sea así, pero alguna otra ovejita quiere imponer un yugo que ni siquiera el pastor está imponiendo. Si nos pasamos a los hombres, ¿va? Que el hombre no puede venir con gorra a la iglesia. Va, está bien, no puede venir con gorra, ¿verdad? Pero eso no es pecado. Se lo tiene que quitar por respeto, porque el hombre no puede tener cubierta la cabeza mientras ora y profetiza. Es la mujer. Bueno, y predican un montón de cosas, pues, pero que tiene. Aparte que la gorra diga ahí unas cosas que nada que ver o tenga dibujos que nada que ver. Pero eso no es pecado que un patojo entre con gorra a la iglesia. Nomás que se la quite, que con esté la palabra, la oración, por respeto, pues, ¿verdad? Hay tantas cosas, hermanos, que en realidad no me dio tiempo, pero yo creo que ya eché la raíz. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Otro gigante. Arrogancia. Esas personas, hermano, que ya tienen 25 años de ser cristianos y no se les puede decir nada. O se pone un jovencito, mira, él va a estar encargado de este grupo y en ese grupo hay una persona así, ya sea anciana de edad o no es tan anciana, pero tiene este problema que dice el Salmo 75:5, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Pero si el jovencito de 20 años ahora va a dirigir al de 45 o al de 50, ¿cómo va a ser? Cerviz endurecida, gigante. Se le nota ahí la gran columna que tiene, está en el Sion Geber. Hermanos, que el Señor nos ayude verdaderamente a que eh, sea quebrada la cerviz de la manera adecuada. Porque de hecho, por aquí hay un versículo em, rápidamente. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con cordero. El Cristo de la gloria nos va a sacar de esa estación. Mas si no lo redimes, vas a tener que quebrar su cerviz, ¿verdad? Otra versión dice, rescatarás con un cordero todo primerizo de asno, y si no lo rescatas, romperás su nuca. El Espíritu Santo, el Hijo que murió en la cruz del Calvario, nos va a rescatar de ahí, de todas estas cositas que hablé hoy, para que nos levantemos de esa estación, empaquemos de nuevo, ahí nos vemos, ¿verdad? Etión Geber, ahí nos vemos. Yo no voy a estar esclavizado
por mi servicio, por todas las cosas que hablamos y más otras tantas en las cuales la espina dorsal del gigante te tenga sojuzgado. Te tienes que levantar de ahí en el nombre precioso de Jesús. Él te va a ayudar si tú le pides ayuda. El Espíritu Santo te va a sacar de ahí también si tú se lo solicitas, con reverencia, con temor y temblor. Porque no podemos pasar ahí. El Señor ya viene. El Señor ya viene, hermano. Si no podemos estar en esa condición en nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de todos aquellos que me ven y me escuchan. La cantidad de veces que pueda ser reproducida esta enseñanza, en el tiempo que pueda ser reproducida de aquí a muchos años, que tú sigas ministrando el alma, mi Dios, de aquellos que escuchen esta enseñanza y ministres como solo tú lo sabes hacer, Señor, de la porción que cada uno necesita. Por favor, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a salir victoriosos de esta jornada para que estemos listos para entrar a la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Muchas bendiciones, hermanos.